Ahora vamos a empezar con la última parte de infecciones a agentes de la familia o a virus de la familia Herpes viridae. Vamos a hablar ahora de patologías causadas por virus Epstein-Barr y que son de interés odontológico por la localización de las manifestaciones clínicas. Entonces vamos a empezar hablando de mononucleosis infecciosa para terminar con esta entidad muy conocida, característica de sobre todo de la población HIV, en un estado severo de inmunodeficiencia, la leucoplasia vellosa, que también está asociada a este virus. Entonces vamos a empezar con la mononucleosis infecciosa. Y bueno, esta también es conocida como tradicionalmente como la enfermedad del beso porque la vía de transmisión es fundamentalmente por intercambio de secreciones salivales. Esa es la principal vía de transmisión de este virus. Esta enfermedad se considera un proceso benigno, autorresolutivo. El tratamiento de hecho que se aplica es básicamente sintomático, a no ser que se generen complicaciones que de pronto requerirá otro tipo de abordaje. La causa en el 90% de los casos es el virus Epstein-Barr, pero también hay casos de mononucleosis infecciosa que pueden ser desencadenadas por citomegalovirus. Recuerden que el citomegalovirus pertenece también a la familia Herpes viridae, pero está dentro de la subfamilia, dentro de sus propiedades biológicas, encaja dentro de la subfamilia de beta herpes virinae, mientras que herpes virus Epstein-Barr pertenece a la subfamilia gamma herpes virinae y es el agente etiológico en el 90% de los casos de mononucleosis infecciosa y un porcentaje menor sería causado por citomegalovirus y aproximadamente el 1% de los casos de mononucleosis infecciosa serían motivados por Toxoplasma gondii. El cuadro cursa fundamentalmente con una faringitis, faringoamigdalitis muy importante, con una dramática hipertrofia amigdalar. Obviamente esto va a asociar odinofagia, mal estado general. Además, el cuadro asocia fundamentalmente linfadenopatía cervicolateral o posterocervical. Es muy característico en estos pacientes las adenopatías occipitales y una linfocitosis atípica que compromete el 10% de la población linfoide. Desde el punto de vista epidemiológico, bueno, el virus Epstein-Barr, según las estadísticas, estaría ampliamente distribuido, sobre todo en la población adultos jóvenes, muchos de los cuales son portadores del virus sin haber manifestado en ningún momento la enfermedad. El 95% de la población entre 35 y 40 años sería portadora del virus. La adquisición de la infección ha mostrado una relación con el estado socioeconómico, prevaleciendo la adquisición o prevaleciendo esta infección en los estratos socioeconómicos bajos. La enfermedad como tal, es decir, ya la infección manifestada con todos sus signos y sus síntomas, ha demostrado ser más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Eso no quiere decir que se pueda presentar casos o se puedan diagnosticar cuadros de mononucleosis infecciosa en adultos mayores, pero son casos muy raros. Y generalmente el cuadro clínico en adultos mayores es más atípico, no es tan clásico, con la típica triada, faringitis, linfadenopatía y fiebre. La reactivación sintomática de la enfermedad ha sido descrita únicamente en pacientes trasplantados, inmunocomprometidos. No se han descrito hasta el momento casos de reactivación de mononucleosis infecciosa en pacientes que pasaron una prima infección y, como saben, al ser un virus perteneciente a la familia Herpes viridae, recuerden que todos los integrantes de esa familia tienen la capacidad de hacer latencia, y si pueden permanecer en estado de latencia, bajo ciertas circunstancias pueden reactivarse y generar
recurrencias o generar reinfecciones. Pero las reactivaciones sintomáticas de esta enfermedad particularmente solo han sido descritas en pacientes trasplantados, más no en pacientes inmunocompetentes. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, esta enfermedad, ya saben que en el 90% de los casos está mediada por virus Epstein-Barr. Este virus fue descrito hace más de 40 años y fue reconocido por microscopio electrónico de transmisión en cultivo de células de linfoma de Burkitt. Este virus es el causante de la mononucleosis infecciosa, pero también es el agente responsable o ha sido asociado a otras entidades clínicas como carcinoma nasofaringio, linfoma no Hodgkin, está asociado con la leucoplasia vellosa oral o también llamada leucoplasia pilosa oral con el síndrome de fatiga crónica, y se sabe que este virus tiene tropismo por los linfocitos B, por el epitelio cervical uterino, el epitelio ductal parotidio y por el epitelio oral, y por lo tanto son sitios donde el virus puede replicar activamente, ¿no? Entonces el virus puede replicar tanto en el epitelio bucal, en el epitelio ductal parotidio, en el epitelio cervical uterino y en los linfocitos B. La transmisión es fundamentalmente por contacto directo, por intercambio de secreciones salivales. Secundariamente, el contagio puede estar mediado por sangre. Lo que sí está confirmado es que este virus no tendría capacidad de transmitirse por fómites o aerosoles. Esta hipótesis o esta sospecha, digamos, solo está establecida para el virus herpes simple, no se ha podido demostrar para virus Epstein-Barr, a pesar que son virus de la misma familia, pero en general los virus de esta familia, herpes viridae, son vulnerables a los factores o a las condiciones ambientales, no pueden sobrevivir mucho tiempo, muchas horas sobre fómites o sobre superficies, puesto que poseen una envoltura la cual les otorga esta vulnerabilidad, ¿sí? Por el hecho de ser virus envueltos, son más susceptibles, son más vulnerables. Y algo interesante que tienen que recordar, es muy importante esto, es que las glándulas salivales se han reconocido como un reservorio de este virus, favoreciendo la transmisión por vía orofaringia. De hecho, los pacientes que adquirieron virus Epstein-Barr y que desarrollaron la enfermedad, aún después de haber resuelto el cuadro clínico, es decir, una vez que las lesiones desaparecieron y la enfermedad completó su evolución, este virus queda latente a nivel del tejido glandular salival y como puede replicar además activamente en esas células, porque no es solamente que forma latencia, sino que o hace latencia en ese tejido, porque en general este virus hace latencia en los linfocitos B, y también replica en los linfocitos B, pero además este virus puede hacer latencia y puede replicar activamente sin manifestar lesiones clínicas o sin generar manifestaciones clínicas a nivel de las glándulas salivales, sobre todo en el epitelio ductal, puede permanecer en ese tejido y pueden darse episodios de replicación activa asintomáticos y el paciente obviamente se vuelve infectivo sin que esté enfermo o sin que esté cursando la enfermedad. Entonces, las glándulas salivales, al ser un reservorio de este virus, obviamente son un órgano que va a favorecer la transmisión por vía orofaringia. Bueno, en cuanto al ciclo de replicación, el virus Epstein-Barr ingresa entonces por las salivas, la principal vía de transmisión, alcanza las células epiteliales de la orofaringe, fundamentalmente este virus replica o se instala, le encanta el epitelio de orofaringe, no se instala en otros sitios de la mucosa bucal, a excepción del epitelio que constituye la mucosa especializada
de lengua, que es un sitio de replicación activo, pero en pacientes inmunodeficientes, pacientes HIV, donde genera este tipo de lesiones blancas, tipo leucoplasias, mientras que en los pacientes inmunocompetentes el sitio de replicación activo de este virus es el epitelio de la orofaringe, es el sitio predilecto para asentar este virus, y una vez que alcanza el epitelio de orofaringe, termina alcanzando los linfocitos B, y la infección de los linfocitos B puede ser vía directa o vía indirecta. Vía directa a través del ingreso por el tejido linfoide asociado a mucosa, por el famoso MALT. En este caso, al infectar las criptas amigdalares, entonces alcanza estas células inmunes. Esa sería una vía de infección directa de los linfocitos B, y una vía de infección indirecta para los linfocitos B sería traspasando la membrana basal y alcanzando los linfocitos infiltrantes que llegan por los estímulos, en este caso inflamatorios, los estímulos de la misma infección, llegan al corion subyacente, y de esta manera el virus traspasa la membrana basal y alcanza esta célula B, donde también es capaz de replicar y además es capaz de establecer latencia. El virus además puede diseminarse por la vía linforeticular, alcanzar el torrente sanguíneo, y a través de la sangre puede ir a sentar a otros órganos, puede alcanzar otros órganos como el hígado, el vaso, y puede generar efectos importantes tanto en la serie roja y en la serie blanca. Los linfocitos B infectados van a generar anticuerpos específicos para esta glucoproteína de la envoltura viral, la GP350, y se sabe que el receptor para la entrada o el ingreso de este virus en el hospedador es la molécula CD21. Bueno, la respuesta inmune que pone en marcha el organismo frente a una infección por virus Epstein-Barr tiene dos fases: una fase inicial basada en la activación de linfocitos TCD4, los cuales a través de la liberación de interferón gamma van a activar a las células NK y van a activar a los linfocitos TCD8, que inicialmente son inespecíficos, pero luego en una fase posterior, en una fase tardía, la activación de estos linfocitos TCD8 será específica, es decir, se genera poblaciones de linfocitos TCD8 que están dirigidos específicamente a antígenos de virus Epstein-Barr. Por lo tanto, la respuesta que ensambla el organismo frente a una infección por virus Epstein-Barr es una respuesta celular, es una respuesta mediada por células, donde el protagonista es el linfocito TCD8 y en segundo lugar estaría la célula NK. Recuerden que esas son células importantes en la defensa sobre todo contra agentes virales o agentes intracelulares. NK es importante en la defensa antiviral, y lo que se sabe es que esta respuesta celular estaría ausente o no se desencadena en pacientes obviamente con inmunodeficiencia, con déficit de la respuesta inmune celular. El virus lo que provocaría es una activación policlonal de linfocitos B, clonal o policlonal, pudiendo complicar, aunque en casos raros, puede llegar a complicar con linfoma. Esto se daría en pacientes con deficiencia de la respuesta inmune celular. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación de este agente va de 3 a 7 semanas, puede llegar hasta 50 días, así que el periodo de incubación es bastante largo. Esa es una diferencia importante respecto al virus herpes simple, aunque son de la misma familia. La fase sintomática tiende a tener una evolución de 2 a 4 semanas. En menores de 5 años se sabe que la infección es generalmente asintomática, mientras que en mayores de 5 años la infección es predominantemente sintomática. Recuerden que la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes,
Y en ese grupo la enfermedad se manifiesta con la tríada clásica de fiebre, faringitis, adenopatías. Recuerden que las adenopatías son básicamente laterocervicales o pósterocervicales, están comprometidos usualmente los ganglios occipitales. Así que ante la presencia de una faringitis importante, con un eritema importante, con una hipertrofia amigdalar dramática, con la presencia de un exudado punteado grisáceo a nivel de las amígdalas, la presencia de petequias en paladar blando y la presencia de adenopatías a nivel laterocervical y comprometiendo también los ganglios occipitales, es característico de una infección por virus Epstein-Barr, y más aún si estamos en el grupo etario establecido por la literatura, donde se da más frecuentemente las formas clínicas de infección por virus Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr, que es expresable clínicamente en forma más frecuente en ese grupo adolescentes, adultos jóvenes. Menores de 5 años es muy rara la enfermedad, pueden infectarse, pero es raro que desarrollen la enfermedad. Generalmente las infecciones en menores de 5 años son asintomáticas. Es más común en mayores de 5 años, de ahí que también el diagnóstico diferencial por el grupo etario más vulnerable a desarrollar la enfermedad, el diagnóstico diferencial principal se debe establecer con la faringoamigdalitis estreptocócica por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Bueno, la enfermedad, además de la tríada clásica de fiebre, faringitis, adenopatías, tienen que saber que cursa con otros signos y síntomas que de alguna manera pueden también dirigir al diagnóstico, y sería importante recordarlos para establecer los diagnósticos diferenciales, y es que la enfermedad además cursa con cefalea, con astenia, con esplenomegalia, hepatomegalia. Estos dos signos sobre todo son los que te pueden ayudar a orientar un poco más el diagnóstico, porque los otros son inespecíficos. La cefalea y la astenia también la puedes tener en otras infecciones faringoamigdalares de naturaleza bacteriana, por ejemplo. Y como el virus puede comprometer el hígado, es muy probable que el paciente complique manifestando ictericia, y además es común también este exantema maculopapular simétrico que compromete sobre todo extremidades. La enfermedad cursa con un pródromo que se basa básicamente en cefalea, astenia, fiebre, y el periodo sintomático va de generalmente 2 a 3 o hasta máximo 4 semanas. La enfermedad evoluciona, y a pesar de que las manifestaciones desaparezcan, esto es muy importante, el paciente continúa siendo infectivo hasta 18 meses, inclusive, describe la literatura, y además que puede quedar el paciente como un portador asintomático, ya que recuerden que el virus puede alojarse en las glándulas salivales y generar ciclos de replicación activa que son silentes, que no generan manifestaciones, pero que lo convierten a ese hospedador en una persona infectiva, ¿no? A través de la saliva. Bueno, así se presenta clínicamente una mononucleosis infecciosa con una importante faringoamigdalitis. El eritema es muy pronunciado, la mucosa está muy enrojecida, la presencia de pseudomembranas, como vemos en este paciente, es característico. Vamos a observar también como algo característico asociado a esta enfermedad es la presencia de petequias en el paladar blando. Y la hipertrofia amigdalar es un signo a considerar, puesto que es muy importante esta hipertrofia debido a la intensa activación de los linfocitos B que residen aquí en estas criptas amigdalares. Recuerden que esto es tejido linfoide, y el virus, al poder alcanzar estos linfocitos, los estimula y genera una intensa proliferación de células B, y esta intensa proliferación es lo que se traduce clínicamente en este aumentado tamaño de las tonsilas.
Bueno, acá lo vemos en un caso también importante, una importante hipertrofia amigdalar bilateral. En estos casos, por ejemplo, se puede comprometer la vía aérea y en esas situaciones el paciente necesita una urgente hospitalización, ¿no? Es una de las complicaciones de la enfermedad. Por lo tanto, en estos casos es imposible otorgar atención odontológica a estos pacientes. Otras complicaciones de esta enfermedad son las vasculitis, las citopenias en forma de anemia hemolítica, trombocitopenias, de ahí la explicación de la aparición de púrpuras a manera de petequias en paladar blando. Otra complicación es la neutropenia. Lo que vamos a encontrar más bien es una leucocitosis polarizada a una linfocitosis, y el 10% de estos linfocitos generalmente son atípicos, ¿sí? Son células grandes con una presencia de indentación o de muesca a nivel de la membrana. Eso se observa en el 10% de la población linfoide. También este cuadro puede complicar con rotura esplénica, puede complicar con meningitis, con miocarditis, con pericarditis, puede complicar también con eritema multiforme, como también pasaba con la infección por el virus herpes simple, que puede llegar a complicar cuando es muy recurrente con eritema multiforme. El diagnóstico de la mononucleosis infecciosa es clínico, se basa en la clínica, pero se debe confirmar con las pruebas de laboratorio para poner en evidencia la presencia, en este caso, de la infección del virus. Y la prueba específica es la serología para poner en evidencia la infección por virus Epstein-Barr. Lo que se solicita es la prueba de Poole-Banner, que mide la presencia sensorial de anticuerpos específicos dirigidos a las glicoproteínas de la envoltura, la GP350 de este virus. Esos virus se ponen en evidencia entonces a través de una prueba de Poole-Banner, es una prueba serológica, y existen otros estudios de laboratorio que te pueden guiar al diagnóstico, pero que no te confirman obviamente que se trata de una infección específicamente por virus Epstein-Barr. Ese dato te lo va a dar la serología, pero son sugerentes los hallazgos del hemograma, la presencia de linfocitos atípicos, como les mencioné, las citopenias en forma de anemia hemolítica, en forma de neutropenia, trombocitopenia, y a nivel de la química sanguínea, recuerden que el virus puede llegar a complicar con hepatomegalia, puede generar ictericia por el compromiso hepático, entonces es probable encontrar transaminasas elevadas. Así que ese dato, por ejemplo, hay que considerarlo, ¿no? El compromiso hepático, que no lo vamos a ver, por ejemplo, en una faringoamigdalitis estreptocócica. Sí es probable la trombocitopenia, detectarla en una faringitis, faringitis o faringoamigdalitis estreptocócica. También puede complicar con trombocitopenia por las toxinas de la bacteria, pero no hay complicación hepática, ni tampoco complicaciones tipo eritema multiforme. Sí pueden haber complicaciones inmunológicas por estreptococopiógenes tipo fiebre reumática, tipo glomerulonefritis, pero no hay compromiso hepático, no hay compromiso, no hay esplenomegalia. Así que por esa vía, digamos, puedes sugerir el diagnóstico por Epstein-Barr y la prueba serológica que te va a dar el confirmatorio. El diagnóstico diferencial se va a establecer entonces con faringoamigdalitis estreptocócica, pero también es prudente la discriminación con difteria, otra infección bacteriana por Corynebacterium diphtheriae, que también ocasiona cuadros muy agresivos de faringoamigdalitis. También cabe la diferenciación con linfomas. Esto va a ser más probable en pacientes inmunodeficientes, hepatitis o trasplantados, hepatitis A,
por el compromiso hepático cabe la discriminación con hepatitis A, con toxoplasmosis, con rubiola por el exantema maculopapular que genera el virus Epstein-Barr, y que también lo vamos a ver en la rubiola, que también lo podemos ver en la faringomictelitis estreptocócica, y también implica la diferenciación con HIV, ya que la prima infección por HIV puede mediar cuadros clínico hematológicos similares al que causa virus Epstein-Barr. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo diagnóstico. Entonces si llega a la consulta un paciente con una clínica compatible con mononucleosis infecciosa, ¿cuál es esa clínica compatible? Hablamos de una tríada clásica basada en fiebre, faringitis, adenopatías, sobre todo si la adenopatía es laterocervical, cérvico-posterior, la presencia de estas pseudomembranas grisáceas a nivel de las amígdalas, una importante hipertrofia amigdalar. Entonces, si este cuadro clínico está presente, debes inmediatamente solicitar exámenes complementarios para hacer el diagnóstico definitivo. ¿Qué exámenes se piden? Bueno, el hemograma, que te va a permitir poner en evidencia los linfocitos atípicos y la existencia o no de citopenias. La bioquímica sanguínea para valorar fundamentalmente enzimas hepáticas. Recuerda que la infección por este virus puede comprometer la función hepática, y esto lo vas a ver reflejado en elevación de transaminasas. Y para la confirmación definitiva, la serología con la prueba Pool Panel, que mide los títulos de anticuerpos dirigidos a antígenos específicos, como la GP350 de este virus. Si la serología te da positiva, entonces confirmas una mononucleosis infecciosa. Si la serología es negativa, pero tienes alta sospecha clínica, ya que de alguna manera la sensibilidad de la serología puede verse afectada o por errores en la técnica puede dar negativa. Así que si hay alta sospecha clínica, entonces tienes que pedir otro tipo de anticuerpos. En este caso se piden anticuerpos dirigidos a los antígenos nucleares del virus, los anti-EPNA. Si te da positivo, confirmas mononucleosis infecciosa. Si te da negativo, tienes que valorar otras posibles causas de mononucleosis infecciosa. Recuerden que en un 10% de los casos la mononucleosis puede ser causada por citomegalovirus o puede ser causada por toxoplasma. También puede ser mediada por virus herpes tipo 6, o puede ser un cuadro de HIV. Así que en ese caso tendrías que hacer la confirmación con un ELISA de tercera generación que mide anticuerpos anti-HIV, y si te da positivo, entonces solicitas un Western blot para confirmar una infección por HIV. Ante la presencia de malestar general con imposibilidad de deglutir y obstrucción de vía aérea, recuerden que es una complicación esto, que se puede dar tanto en difteria como en mononucleosis infecciosa. Es importante la derivación al hospital automática. Ante una clínica no compatible con mononucleosis infecciosa, entonces tenemos que pensar probablemente en una faringitis o una faringomictelitis bacteriana. En ese caso el tratamiento, ya saben que la primera opción es la penicilina para faringitis o faringomictelitis estreptocócica. Bueno, ¿cuál es la actitud odontológica en un paciente con mononucleosis infecciosa? Bueno, si ustedes llegan a detectar un paciente con este tipo de manifestación clínica, entonces tienen que establecer la derivación al médico, básicamente por las complicaciones que puede llegar a tener el paciente. Así que esto no va a ser tratado por ustedes, pero sí es importante que conozcan la semiología de esta infección para que puedan estar en la capacidad de hacer una derivación. Y obviamente un paciente con enfermedad activa no puede someterse a ningún procedimiento odontológico, ¿no? Primero tiene que superar este proceso agudo, que es la mononucleosis. Y bueno, otra entidad clínica que está asociada y que fue descrita por primera vez en 1984 por Greenspan es la leucoplasia vellosa, la cual se presenta clínicamente como una placa blanca
de aspecto piloso, porque son placas blancas verticales o en pilares, dispuestos en empalizada, con un aspecto desflecado, y es una placa blanca que no se desprende al raspado, no asocia usualmente eritema, a no ser que esté sobreinfectada por cándida. Y según Grispan, esta lesión, desde su primera descripción, demostró ser prevalente o altamente frecuente en varones homosexuales. En el 90% de los casos la lesión es unilateral, solo en el 10% de los casos la lesión es bilateral. Y esto es muy característico, es una manifestación importante de la infección HIV con una intensa depresión de células CD4, de hecho se considera una entidad indicadora de SIDA. Eso no quiere decir que porque esté asociada de manera característica al HIV y sea una entidad indicadora de SIDA, no significa que podamos detectar leucoplasia vellosa en pacientes con otro tipo de inmunodeficiencia celular, que también se puede detectar casos de esa índole, pero son muy raros. Generalmente la detección de una leucoplasia con estas características, con este aspecto velloso, desflecado a nivel predominantemente presente a nivel de bordes laterales, en el 90% de los casos unilateral, 10% de los casos bilateral y manifestada o encontrada en varones homosexuales, debe hacerte pensar en primer lugar en una infección por HIV. Bueno, algo importante que deben manejar es que esta lesión no tiene potencial de transformación maligna. Hasta el momento no hay reportes de capacidad de transformación o de generación maligna de esta lesión. No requiere tratamiento, no necesita ser extirpada porque tiende a resolver espontáneamente mediante un tratamiento, si es en este caso, si la enfermedad de base es HIV, el tratamiento antirretroviral de alta eficacia que logre bajar la carga viral de HIV y elevar el conteo CD4 puede promover la desaparición o la reducción del tamaño de las lesiones. Lo que sí es importante que recuerden es que la leucoplasia vellosa, de ser detectada en un paciente con HIV, indica un estado avanzado de la inmunodeficiencia, por lo tanto es una entidad indicadora de SIDA. Un paciente con leucoplasia vellosa, lo más probable es que tenga un conteo CD4 menor de 200. Bueno, aquí la vemos, son placas blancas con un aspecto muy característico que no se ve en las leucoplasias cancerizables asociadas al tabaco y al alcohol. Las placas tienen un aspecto piloso, son verticales, o sea, se presentan como formaciones tubulares, en todo caso, dispuestos en empalizada y altamente predominantes a nivel de borde lateral, comprometiendo o llegando a extenderse a parte de la cara dorsal. Es muy característico y esto está asociado a virus Epstein-Barr, ¿sí? Si ustedes hacen una biopsia y piden una inmunistoquímica para antígenos de Epstein-Barr, antígenos de la envoltura, va a darles positiva esa inmunistoquímica. Aquí lo vemos, por ejemplo, un paciente también, un paciente varón con homosexual y las lesiones mucho más extensas en este caso, que inclusive se extienden a cara ventral, con este aspecto piloso en forma de placas tubulares dispuestas en empalizada, es característico de esta entidad. Y bueno, histológicamente, a nivel histopatológico, vamos a ver en un panorámico una lesión exofítica, ¿no? Una importante hiperplasia epitelial con hiperortoqueratosis o hiperparaqueratosis. La mayoría de los casos las lesiones muestran hiperparaqueratosis, lo cual se evidencia con la persistencia de núcleos a nivel de la capa más superficial de este epitelio, la capa córnea. Cuando hay persistencia de núcleos hablamos de paraqueratosis. Si hay ausencia de núcleos en la capa córnea, entonces hablamos de ortoqueratosis.
Bueno, y como se trata de una infección mediada por un virus de la familia Herpes viridae, recuerden las características, las propiedades biológicas que tienen todos los virus que integran esta familia. Una característica era el tegumento presente en su estructura, otra característica es que son virus líticos, tienen un ciclo de replicación que genera lisis de la célula, muerte celular por necrosis, y la capacidad de hacer latencia. Entonces ya saben que el virus Epstein-Barr hace latencia en los linfocitos B y que su replicación genera lisis celular. Entonces ese efecto citopático se va a traducir en células balonizantes, lo que vemos aquí en esta biopsia es una biopsia de una leucoplasia vellosa y como ustedes ven, miren las células en aspecto de huevos fritos, ¿no? Muy balonizantes, con la degeneración vacuolizante del citoplasma, con ese aspecto en vidrio esmerilado, el núcleo también degenerado, aumentado de tamaño, luego se contrae, se vuelve pipinótico, pero en un inicio este virus lo que va a mostrar es un aspecto esmerilado con la cromatina desplazada hacia la periferia con un aspecto en anillo. Es muy característico. La degeneración reticular no es tan evidente en las infecciones por virus Epstein-Barr. Ahí pueden establecer una diferencia con las infecciones por virus herpes simple, donde no solo la balonización, sino además la degeneración reticular es muy importante. Acá no lo es tanto, es más, lo que más vemos es la degeneración balonizante, que ya nos indica una infección viral. Entonces, en este caso, por ejemplo, para confirmar que esta lesión, que el efecto citopático que vemos en esta biopsia es por virus Epstein-Barr y no por otro virus, como puede ser un virus herpes simple, por ejemplo, o un virus varicela zoster. Primero, la degeneración reticular es poco evidente en las infecciones por Epstein-Barr y después lo confirmas con una inmunistoquímica utilizando anticuerpos monoclonales dirigidos a los antígenos del virus. Entonces aquí a mayor aumento, con lente de inmersión, podemos observar el aspecto característico balonizante de estas células que me indica infección viral, el núcleo degenerado también, aumentado de tamaño con el desplazamiento periférico de la cromatina, es característico. Bueno, la leucoplasia vellosa, el diagnóstico diferencial tienes que establecerlo con queratosis friccionales, con candidiasis leucoplásica, aunque esta lesión también puede verse sobreinfectada por cándida, así que ahí el diagnóstico te lo va a dar básicamente la presencia o ausencia del efecto citopático, ¿no? Si vos ves efecto citopático y además ves hifas de cándida, entonces tienes que pensar que es una leucoplasia vellosa sobreinfectada por cándida. Para decir que es una candidiasis leucoplásica pura, no tienes que encontrar efecto citopático viral, ¿sí? En la leucoplasia verrugosa proliferativa, esta es una entidad que es predominante en el sexo femenino y está asociada básicamente a HPV. Son lesiones mucho más extensas que las que se observan por virus Epstein-Barr. Y tienen un alto riesgo de transformación maligna, la leucoplasia verrugosa proliferativa. Y además que en una leucoplasia verrugosa proliferativa no vas a encontrar efecto citopático viral, no vas a encontrar células balonizantes y mucho menos degeneración reticular en el examen histopatológico. Así que la diferenciación con estas entidades te lo va a dar la clínica, que es fundamental, y el examen histopatológico. Bueno, estas son las referencias utilizadas para la construcción de esta clase. Eso es todo. Muchas gracias.